Saludos Honduras. El país ha vivido momentos difíciles y es probable que la pandemia nos deje unas secuelas en el campo social y económico devastadoras para la nación. Mientras eso ocurre, y ojalá que no sea tan grave como lo anuncian, el país ha venido arrastrando otras dificultades estructurales, económicamente hablando. Y en el caso específico del gobierno, pesa sobre sus espaldas un déficit fiscal de pesos brutales. Un gran porcentaje de ese déficit que atraviesa el gobierno central de nuestro país está causado por las dificultades económicas. Es una manera suave de decirlo. El descalabro económico de instituciones claves para el desarrollo del país, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esta institución últimamente está enfrentando un proceso de transición que como hondureños esperamos que sea exitoso, ciertamente, sometida a la intervención de un grupo de profesionales con el deseo de rescatar financieramente, operacionalmente, a la empresa estatal que nos brinda el servicio de la energía eléctrica. Un integrante distinguido de la Junta Interventora de la ENE nos hace el favor de concedernos una entrevista este domingo para que revisemos, en medio de estos tiempos oscuros, si hay luz en el túnel de la ENE. Don Gabriel Perdomo nos hace el favor de acompañarnos. Gracias, señor Perdomo, muchas gracias por acompañarnos este domingo en el programa Vanegas de Televicentro. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente para mí es un gran honor, una alegría poder estar en su programa, porque realmente desde que yo era muy pequeño, era muy joven, siempre me encantaban sus caricaturas en los periódicos. Para mí fue una expresión de la situación, de la realidad nacional, de una forma muy, muy importante que le llega a la gente. Entonces, realmente para mí es un gran honor y una alegría y un logro poder estar aquí en su programa. Le agradezco mucho, licenciado. ¿Cómo debo interpretar ese piropo de que cuando yo era joven, sus caricaturas, como que yo ya era un señor mayor, así todo eso, y usted quiere proponer aquí una diferencia de edad colosales? No, licenciado, nunca. Realmente yo creo que soy joven, me siento un poco viejo, pero... Y yo también. Sí, usted creo que está más joven que yo. Pero realmente sí, siempre sus caricaturas me gustaron. Siempre me gustó todo cómo lo plasmaba la realidad nacional. Eso siempre me encantó, esa forma de expresión. Hablando de eso, permítame elaborar una caricatura aquí mientras conversamos. ¿Qué le parece? Claro que sí, claro que sí. Tal vez me hace con pelo un poquito, ¿verdad? Pero ni la caricatura puede lograr eso, pues. ¿Cómo quiere el peinado? Así como el de Messi, diga, algo así, pues. Muy bien. Así será, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Sin mentir tanto, digamos. No, claro. Yo ya me resigné en ese sentido. Le agradezco mucho. Voy a elaborar un dibujo en honor de nuestro interlocutor mientras conversamos este domingo sobre las tareas cruciales que tienen sobre sus espaldas interviniendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pónganos en contexto, licenciado Perdomo. ¿Cuál es la razón de ser de la comisión interventora? La razón de ser, y usted muy bien lo explicaba anteriormente, es que la ENE viene arrastrando problemas estructurales de hace 25, 20 años. Problemas que han desencadenado en tener una situación que tenemos una empresa pública que en vez de ser rentable, competitiva, de darle recursos al Estado, es al revés. Y que el Estado tiene que venir a estar rescatándola año con año, inyectándole recursos que provienen de la recaudación tributaria y que genera un círculo vicioso porque la calidad del servicio no va mejorando, cada vez más el déficit es mayor y cada vez más las arcas del Estado tienen que apretarse para inyectarle recursos a esta empresa que debería ser altamente competitiva
y estarle inyectando al Estado, porque queremos algo recalcar. La Comisión Interventora viene a rescatar una empresa pública para que siga siendo pública, para que siga siendo del Estado, para que ese superávit que esperamos alcanzar, sentar las bases, sea para el Estado de Honduras. La ENE es de todos los hondureños y realmente en esta pandemia, más que todo, vemos la importancia de lo público, de ese músculo que tiene el Estado para situaciones de extrema que no es un negocio muy atractivo. Realmente el Estado está para eso, para poder sacar adelante un país en situaciones muy nocivas, muy negativas, como lo ha sido el huracán Mitch y como lo es ahora la pandemia del COVID-19. Y hago ese parangón, ¿verdad? Esa referencia al huracán Mitch, porque aunque no hemos tenido destrucción de la infraestructura productiva de un país, realmente las repercusiones son bastante fuertes y va a requerir un esfuerzo de reconstrucción nacional igual o mayor que el huracán Mitch. Entonces nosotros vemos como piedra angular la recuperación económica el sector eléctrico. ¿Quiénes la integran, la Junta Interventora, y cuáles son sus funciones? Realmente nosotros estamos integrados actualmente, estuvimos integrados originalmente con la ministra Miriam Guzmán, que realmente para nosotros venimos trabajando desde el 2014 juntos y ella impulsó y nosotros la apoyamos en toda la reforma institucional de la DEI al SAR, de cómo transformamos la administración tributaria. Entonces también la integra el comisionado Yanuario Hernández, también compañero, venimos trabajando juntos desde la DEI y el SAR. Él se desempeñaba como director de grandes contribuyentes en el SAR, pero realmente tiene una gran experiencia en elementos de tratar con grandes empresas, de recuperación de moras altamente grandes, de temas financieros y temas presupuestarios. Entonces realmente nos hemos distribuido tanto los temas técnico-operativos y tanto los temas financieros, administrativos y legales. ¿Y doña Miriam Guzmán ya no es parte de la interventora de la ENE? No, ella por razones de salud, realmente por razones de que tuvo un episodio y en medio de la pandemia, por razones de salud tuvo que salir de la comisión. Realmente ella para nosotros ha sido nuestra mentora, más que una jefa, ha sido una amiga, una gran profesora, una gran maestra para nosotros, pero lamentablemente sí tuvo una situación de salud que no le permitían darle el 100% al tema del ENE. Y recordemos que la pandemia, pues, obviamente afectó fuertemente el tema tributario y pues obligó a ella darle un empuje mayor al tema del SAR para poder recuperar un poco esta situación de la pandemia. Realmente el COVID-19 nos obligó a replantear varios esquemas que teníamos de la estrategia original con respecto al ENE y al SAR. Señor Perdomo, quiero plantearle algunas inquietudes para ir al fondo del problema de la ENE y usted, como buen profesor, le pido que nos dé respuestas breves y que podamos entenderla todos los ciudadanos. No nos enrede el lenguaje técnico que nos va a dejar a oscuras y lo que queremos alcanzar es la luz. ¿Qué fue lo que hirió de muerte a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? El problema principal que mató a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son las pérdidas en la red de distribución. Y eso es tan sencillo como las pérdidas, se lo doy un ejemplo muy claro. Una empresa que produce 100 unidades y vende esas 100 unidades, pero solo le pagan el 70%. Así de sencillo es el problema de las pérdidas técnicas y no técnicas en la red de distribución. Entonces, ¿qué empresa puede sobrevivir bajo ese esquema? Esa situación ha venido afectando por los últimos 20 años el tema del ENE y es el problema génesis, es el problema que desencadena todos los demás, las pérdidas, que no recupera lo que produce. ¿Ha habido corrupción? ¿De qué dimensiones? Ha habido corrupción de todo tipo de las dimensiones y en todos los aspectos de vida de esta empresa. Ha habido... Coméntenos, por favor, algunos ejemplos.
Le voy a dar el ejemplo que más afecta la vida de esta empresa. La forma como se ha manejado y corrupción que viene de hace 25, 20 años en el tema de los contratos de generación de energía eléctrica. Ahí cada contrato es un mundo aparte. Cada contrato, hay algunos que se construyeron de forma muy transparente, que le dan un beneficio al país, pero otros lamentablemente se construyeron en un esquema no muy beneficioso, muy hermético, y realmente se le dieron beneficios tras beneficios y que sinceramente solo desencadenaron en impactar negativamente al ENE. Realmente vemos situaciones muy críticas en el manejo del tema de contratos, pero no es el único. Realmente ha habido corrupción en todo tipo y desde lo más grande hasta lo más pequeño. Hemos visto y que históricamente se han robado equipos, piezas, desde lo más pequeño hasta licitaciones un poco amañadas de todo tipo. Por favor, entre un poco más a la minucia. ¿Cómo se construye, para usar palabras suyas, un contrato corrupto de prestación de servicios con la ENE, específicamente en este caso? ¿Falsificando los valores por los cuales se le va a vender un servicio al Estado? ¿Estableciendo contratos que no se cumplen? ¿Contratando con empresas que de verdad no tienen la capacidad instalada que dice en el papel que tienen? ¿Contratando sin mayor concurso? Explíquenos, por favor, eso. Mire qué interesante. Y usted resumió varios grandes problemas. Antes de la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, antes casi era, por decirlo de una forma coloquial, era de dedo. Y los contratos no venían de una licitación pública internacional, de un proceso abierto, transparente, nada de eso. Se construían de tú a tú en una mesa y ahí definían elementos que muchas veces no participaban los técnicos de forma transparente y abierta, y realmente ahí se pactaba y se generaban muchos problemas que hoy nos están reventando a nosotros. ¿Quiénes tomaban esas determinaciones? ¿La directiva? Desde la gerencia y la directiva. Pero más que todo era la gerencia, la parte donde ahí se transaba un poco, y realmente eso no es buena práctica. Y no es, por ejemplo, le doy un claro ejemplo. Después de las licitaciones públicas internacionales de 2014, hemos conseguido precios significativamente competitivos comparados con los contratos que teníamos anteriormente. Le voy a dar ejemplos. Y esos contratos, perdóneme, licenciado Perdomo, sí. Y esos contratos elaborados, nunca mejor dicho, a la sombra de malas prácticas, ¿continúan vigentes? Muchísimos, sí, realmente, y tenemos de todo tipo. Tenemos contratos que están en operación comercial, contratos que todavía están en el aire, podríamos decir, y quiero dar ejemplos concretos. De los que están en operación comercial, hemos encontrado situaciones abusivas, podríamos decir, situaciones que en algunos casos le dan doble y triple beneficio a un generador, pero hay generadores de la misma tecnología hasta el mismo tamaño que no tienen esos beneficios. Entonces vemos un trato extremadamente diferenciado. No es de decir, ok, la buena práctica la vamos a aplicar a todos. ¿No? Hay una distorsión, digamos. Distorsión total de contrato a contrato. Entonces, si un señor le vende una bolsa de pan blanco a 10 lempiras a usted, debería de vendérmelas a 10 lempiras a mí el mismo señor. Y lo mismo a otro cliente y lo mismo a otro cliente, ¿o no? Es correcto, y realmente usted lo está explicando muy bien. Uno pensaría que de las mismas tecnologías, el mismo tamaño, mismas condiciones, deberían todos andar en el mismo precio, pero no. Cada contrato, unos no tienen absolutamente ningún beneficio, tienen precios muy competitivos, muy abajo, y otros que nada que ver. Tienen pagos, se le paga por servicios que no dan. Beneficios, premiums, tienen incentivos, y le voy a dar un ejemplo muy que uno le da hasta coraje. Muchos de casi la mayoría de los contratos están indexados a los precios internacionales, al índice de consumidor de Estados Unidos.
Eso consideramos que no es de la mejor práctica, pero hay un par de contratos que además de estar indexados al índice de precios de Estados Unidos, tienen otra indexación a índice de precios de Europa. Entonces, ya están en dólares, están indexados a Estados Unidos y están indexados a Europa, y eso son como un par de contratos. Eso no es buena práctica, eso no le hace bien a nadie. Y están otros pequeños peleando cuesta arriba, entonces no es justo. Entonces, y aquí viene una diferenciación, perdón, licenciado, entre lo que es legal y lo que es justo. Es correcto. Vamos a ir a la primera pausa del programa y retomaremos la plática con el honorable interventor de la ANE en minutos, si no se va la luz. Radio. Licenciado Perdomo, interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esos contratos perjudiciales, para decirlo amablemente, con las finanzas de la ENE, ¿no tienen retroceso? ¿No pueden replantearse? Realmente esa es una gran pregunta, y uno de los grandes objetivos que tiene esta comisión interventora es la revisión profunda, transparente, para alcanzar acuerdos con los generadores privados para poder, como utilizando su palabra, replantear estos contratos para buscar condiciones de mercado, condiciones competitivas, condiciones más cercanas a las buenas prácticas internacionales. Y aquí es importante mencionar, licenciado, que hay una gran apertura de parte de los generadores. Realmente ellos han visto que esto no le beneficia a nadie. Esta situación, por muy caro que sea un contrato, si no se le puede pagar, de nada sirve. Entonces, hay una gran apertura por parte de muchos generadores, y aquí quiero agradecer a las asociaciones, en poder revisar profundamente estos contratos, en poder quitar cláusulas perjudiciales, cláusulas que le dan mala fama al sector, cláusulas que no son viables financieramente, y hay una gran apertura. Entonces nosotros ahorita, en los próximos días, vamos a entrar en ese proceso abierto, honesto, de poder revisar uno por uno esos contratos y poder atacar aquellos contratos que son un poco más perjudiciales para las finanzas del Estado. Para cerrar el círculo de esa especie de radiografía de lo que ha pasado y que nos ha dejado las consecuencias que tenemos hoy, y después enfocarnos en el ahora y en el futuro, quiero preguntarle algo y que me lo responda independientemente de sus afinidades políticas. Como un hondureño serio y además con su juventud, responsable de ver las cosas de otra manera. ¿Cuánto ha pesado en la empresa de energía eléctrica nombrar en la directiva, en la dirección, en la alta gerencia de esta institución a políticos tradicionales? Realmente es un problema, licenciado, enorme. Aquí mucha gente, y le voy a dar un ejemplo, nos ha atacado a la comisión de que no somos ingenieros eléctricos. Realmente, si el problema en el ENE fuera electromecánico, qué bueno fuera. No es un problema electromecánico, es un problema financiero, administrativo y legal. Y muchas veces el tema de políticos, y esto muy bien usted lo dice, este es un problema estructural. Gane cualquier partido las elecciones, cualquier situación política que tengamos, el problema del ENE se va a mantener. Entonces, este es el momento. Nosotros, el presidente nos ha dado una misión, así como nos la dio con la reforma profunda de la ley, de poder transformar el ENE, de poder construir una empresa pública altamente eficiente, y realmente hoy estamos sufriendo las malas decisiones de hace 25 años, y si no hacemos las decisiones que tenemos que hacer, y aunque duela muchos intereses económicos y aunque nos ataquen, realmente nosotros no nos desenfoca de nuestro objetivo y de nuestra misión presidencial que se nos ha encomendado de poder transformar esta empresa. Entrémosle a la actualidad, durísima. ¿De cuánto es la deuda? Realmente nosotros tenemos una deuda que va rondando, y no le quiero dar un dato exacto porque la situación del COVID sí ha venido a perjudicar bastante fuerte al ENE. Realmente andamos rondando
entre 45 a 60 mil millones de lempiras del déficit que venimos arrastrando. Realmente para nosotros son cifras bastante fuertes. Y ahorita, en 2020, desde marzo, los ingresos han caído en un promedio del 40%. Esa caída es bastante fuerte, bastante dura. 40% en proporción ¿a cuánto? A la cifra bruta de los ingresos. A la cifra bruta de los ingresos, realmente nosotros nos está entrando aproximadamente como 20 mil millones de la recaudación, de la facturación, ¿verdad? De ir del pago de la factura eléctrica. De ese porcentaje ha caído un 40%. Esperamos que con esta reactivación económica regresemos a los niveles normales, pero sí, esa situación nos pesa fuertemente porque no nos permite a nosotros poder hacerle frente a todas las obligaciones. Es decir, tenemos que pagar la energía que compramos, tenemos que pagar a todos los proveedores. Y realmente aquí, sinceramente, el ENE, qué mal manejo de presupuesto ha venido realizando históricamente. Aquí nos hemos venido a encontrar con proveedores que se les debe 14, 12, 10 meses, y realmente uno se pregunta qué se hizo con todo ese presupuesto que en años anteriores se tenía, porque se le debe a todo el mundo. Se le debe a los generadores privados 2018-2019, que tuvimos que salir con un bono soberano para pagar esta deuda. Se le debe a proveedores, préstamos con la banca privada, préstamos con internacionales. Realmente nosotros hemos visto cómo se viene arrastrando ese tipo de deudas que le generan falta de confianza al ENE y que eso no nos permite seguir avanzando. Entonces, realmente un círculo vicioso bastante nocivo. De esa deuda que, si quiere, establezcamos como punto de referencia 50, 60 mil millones. Sí. De esa deuda, ¿cuánto es deuda vieja a los proveedores de servicios de los contratos que mencionábamos antes? De esa deuda vieja, son 2018-2019, aproximadamente 9 mil millones de lempiras, solo en deuda a generadores privados. Entonces significa que replanteando los proyectos, ustedes solo resolverían, digamos, un porcentaje de 20% de la deuda. Es correcto. El tema de los generadores es parte, uno de los problemas más importantes. Pero no lo es todo. Pero no lo es todo. Realmente nosotros, aquí mucho el tema de refinanciar la deuda, de encontrar condiciones a más largo plazo, a un servicio en la deuda, es decir, pagar mes a mes, estar pagando la deuda un poco más con cuotas más pequeñas, eso se puede hacer. Pero primero uno tiene que hacer pasos contundentes para poderle darle más confianza a la empresa, para que podamos salir al mercado a conseguir ese tipo de refinanciamiento mucho más beneficioso para las arcas del Estado del ENE. Entonces, aquí es bien importante. El tema de revisar los contratos, y algo muy importante mencionarlo, licenciado, es esa revisión de los contratos no es para beneficiar al ENE, que esto tiene que quedar muy claro. Cualquier beneficio que se pueda alcanzar en esa revisión de contratos va a beneficiar a la población, al consumidor final. Eso es muy importante transmitirlo, porque nosotros aquí estamos alcanzando un beneficio a la tarifa, no para el ENE, porque el ENE hoy ya están incorporados los costos reales en la tarifa. Entonces, si es 20, si es 15, si es 100, la compra de energía, pues en la tarifa se recupera. Lo que nosotros queremos es bajar la tarifa a través de los costos de producción de energía eléctrica que provienen de generadores eléctricos privados. Entonces, esto va a beneficiar a la población. Pero ese es el problema, una parte del problema. El problema, como le decía anteriormente, licenciado, es atacar las pérdidas. Y aquí el Estado, nosotros vamos de frente con recuperar el tema del hurto de energía eléctrica, que es gigantesco en el país, y recuperar la mora, que muchos, tanto residenciales, comerciales, industriales y el sector gobierno, consume la energía y no la paga. Entonces, eso simplemente es una situación nociva para nosotros
y el Estado de Honduras, el gobierno de la República, se ha propuesto entrar de lleno a la recuperación de pérdidas. Entonces, esa es una tarea que le encomendaron a la empresa Energía Honduras, ¿no? una gran pregunta. Realmente el problema de recuperación de pérdidas es histórico, pero desde el 2016, 2015, 2016, se le encomendó, se le subrogó, se le confió a una empresa privada internacional de encárguese de recuperar esas pérdidas. Entonces aquí, nosotros, yo sé que en los medios muchas veces le meten mucho drama a esto, nosotros vemos las cosas de forma fría, como números. Y esta situación no le beneficia al Estado, simplemente los números no dan. Para el Estado no es un negocio factible. ¿Por qué? Porque le estamos pagando a una empresa privada 10 millones de dólares al mes fijo, es decir, haga o no haga, se le va a pagar, y eso no es buena práctica, haber establecido ese honorario fijo. Y hoy por hoy tenemos, después de 4 años de trabajo, vemos que esta empresa, en vez de mejorar, ha empeorado la situación. Tiene metas contractuales para el año 3, que es 2019. ¿Y por qué hablo del año 3? Para no sacarle el ruido del COVID. Porque la pandemia obviamente afecta, pero quitemos a la pandemia, hablemos de años normales, 2017, 2018, 2019, y vemos que de 3 años no ha cumplido 2. Entonces, esa situación, para el año 3, 2019, me tenía que tener las pérdidas en 21, las dejó en 30. ¿Qué es lo que no ha cumplido? Explíquenos, por favor, con manzanitas, para que podamos entenderlo todo. Lo siguiente, ¿cuál es, en teoría, la función de la EEH? Ok. La función principal de EEH es todo el tema de gestión comercial, es decir, poner los centros de atención en línea, de hacer la facturación masiva. Usted ha visto a personal de EEH de ir a facturar, es decir, que va medidor por medidor y le deja su factura pegado en su puerta, de atacar el tema de hurto, es decir, si detecta... No es necesario que me recuerde episodios tan dolorosos. Eso de pegar la factura en la puerta. Es normal que no nos guste, ¿verdad? Realmente es normal. Muy bien, entonces, la EEH está encargada o comisionada por ustedes o les cobra a ustedes por cobrar, por recaudar lo cobrado. ¿Por qué más? Por ir a darle mantenimiento a la red de distribución, es decir, a los postes, si alguien ebrio chocó con un poste y se cayó, EH lo va y lo recupera. Por el tema de por ejemplo, darle atención al cliente, por tener centros de atención donde llega la gente a poner un reclamo. Si detecta una empresa, un taller mecánico que está hurtando energía, pues le corta, y también recuperar la mora. Eso sí, en grandes rasgos, es las funciones de EEH. Y por eso el Estado de Honduras le paga 10 millones de dólares al mes. Entonces, ¿cuáles de esas tareas encargadas, contratadas, por las cuales se les paga, no ha cumplido al pie de la letra? Ok. Tiene 2 objetivos fundamentales, 2 objetivos que son el espíritu, la esencia de este contrato. Y son 2 temas. Uno, la inversión. Recordemos que el fideicomiso habla de un inversionista operador. Una de las grandes funciones es invertir en la red de distribución. Tiene metas contractuales. Es decir, no son metas impuestas por la comisión interventora, porque el ENE le cambia las metas, le dice yo quiero esto, al otro día le dice lo quiero lo otro. Son metas que se han establecido en un contrato. Y en el tema de inversión, la meta era en 3 años invertir 234 millones de dólares. Después de 3 años, solo ha invertido 110 millones, es decir, un incumplimiento del 60%. Solo cumple el 40%. Entonces, esa situación le da este tipo de problemas al país. Y el segundo, que es el más delicado, es la reducción de pérdidas no técnicas. Es decir,
el tema de atacar el hurto de energía, el tema de que mejorar esos flujos de caja. Realmente la meta para el año 3 era tener en 21% las pérdidas, las tiene en 30%. Entonces aquí de forma, no como comisión interventora, sino como hondureña. Si nosotros vemos un contrato de 7 años, primero no vemos saludable de 7 años estar multando por incumplimiento 6 años. Eso no es beneficioso para nadie. Se estén cumpliendo las metas de 7 años, no se cumplan en 6. Pero lo más delicado es que contractualmente H tiene que para el año 7 tiene que dejar las pérdidas en 14% aproximadamente. Las proyecciones la van a dejar en más de 35, casi 40%. Entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando caer en ese precipicio. Entonces nosotros como Estado, que tenemos que defender los intereses del Estado, tenemos que tomar decisiones. Las cosas ¿No se plantearon ustedes en un contrato sobre un tema tan complejo ir revisándolo paso a paso, cada año, cada 6 meses, para ir viendo, mire señor, hay que corregir esto, para evitar la explosión de una bomba terrible 6 años después, 7 años después, 1000 años después, cuando ya muy poco se podría hacer y de por medio está el pueblo sufriendo? ¿Me lo responde después de una pausa, si le parece, señor Perdomo? Claro que sí. Vamos a detener el programa Vanegas un minuto para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Cada domingo por Canal 5 después de Noche de Gala, la cita es aquí, en esta frecuencia del líder de la televisión nacional, en el programa Vanegas, un programa que desarrollamos conversando con personajes del país que vienen a compartir sus puntos de vista, sus testimonios, algunas veces a rendir cuentas, a contarnos sus historias o sus opiniones, y me aprovecho de su generosidad para elaborar un retrato en honor a ellos, un dibujo humorístico en este espacio donde converso y dibujo, dibujo y converso. Y obviamente lo más importante aquí es la dulce compañía de ustedes, con quienes estamos profundamente agradecidos por acompañarnos después de Noche de Gala por Canal 5 y el domingo siguiente nuestra retransmisión a través de la frecuencia maravillosa de Telesistema Informativo TSI a partir de las 5 de la tarde. En cualquiera de nuestros 2 horarios, para nosotros, siempre se los he dicho y me encanta repetírselos, es un elevado honor y por supuesto también una exigencia estar a la altura de sus expectativas. Agradecidos porque siempre acompañan nuestro programa y acompañándolo en este tiempo también, en este tiempo difícil en que emitimos con teletrabajo, nunca mejor dicho, por la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Esperamos, evidentemente, que se supere lo más pronto posible. Hoy converso con el honorable señor don Gabriel Perdomo, uno de los integrantes de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Señor Perdomo, respóndame, aunque usted no fue uno de los firmantes de ese contrato con Energía Honduras desde la ENE, ¿por qué razón no establecieron controles permanentes para el cumplimiento de los compromisos? Realmente nosotros en el análisis que hemos hecho contractual y de cómo se desempeñó la administración de este contrato, hemos visto que tal vez el rigor, la disciplina al momento de haber establecido este contrato no fue el más beneficioso para el país. Realmente hay elementos también que le juegan a favor al Estado, que también son cláusulas dentro del contrato y salvaguardas para este tipo de situaciones, pero sí, realmente creo que al principio, 2013, 14, cuando se hablaba de esta solución, fuimos un poco como ingenuos al pensar de que podríamos hacer estas labores con una empresa internacional, sí, y estableciendo de esta manera. Nosotros, por ejemplo, le doy un ejemplo concreto. Para nosotros no es buena práctica
haber establecido un honorario fijo, es decir, un pago mes a mes, el mismo monto. Porque independientemente me porto bien, me porto mal, hago las cosas muy mal o muy bien, el pago va a venir. Eso no es una buena práctica. Hasta los mismos sectores en el tema eléctrico, generadores, otro tipo, lo mencionan abiertamente. Es una mala práctica porque uno tiene que establecer mecanismos de éxito, de meritocracia. Si yo si corto energía, ataco a los que están hurtando, recupero mora, mejoro, con gusto le pagamos más. Pero si no hago las cosas bien, entonces vienen las penalidades y le pago. Claro, es Así, esencial. Méritos y deméritos, como en la escuela. como en la escuela, aquí uno quiere, esto no es física nuclear, son números, esto es en lo frío de los números. Si hace bien las cosas, se le paga. Y si va haciendo muy, muy bien las cosas, se le paga más. Qué bueno, bienvenido sea, porque el Estado está ganando. Pero si no, se le paga menos y se le penaliza. Así de sencillo. Entonces aquí también quería agregar, licenciado, que el ENE también no fue muy, de 4 años, en los últimos 3 años, no fue muy enfática en administrar este contrato, no fue muy rigurosa, muy con esa fuerza como lo es una empresa pública, la empresa más grande que tiene el Estado. Entonces, hoy le doy un claro ejemplo. La comisión interventora en estos meses que tiene 2020 vino a cerrar el año 2 después de 2 años de que haya pasado. Es decir, ¿Cuál es el año 2? El año 2 es 2018. 2018. Año 3, 2019. Entonces, imagínese usted, el actuar de 2018, el actuar de 2019, se vienen a cerrar hasta casi a mitades de 2020. Eso quedaba abierto. Cuando digo cerrar, es todo el trámite contractual y legal de decir, este año está contablemente cerrado. Ya está cerrado, ya no hay más reclamos, ya no hay más situaciones. Este es el desempeño de H en este año. Hoy también estamos en escasos días de poder cerrar el año 3. Entonces, esa situación no es ni saludable para el ENE ni para EH. Estar en esa incertidumbre, en ese limbo contractual. Entonces, para nosotros, aquí tengo que agradecer al equipo de la comisión interventora. Es un equipo, somos pocos, pero sí es un equipo bastante compenetrado, pero también a los técnicos y operarios del ENE que han visto esa fuerza, esas ganas de nosotros y nos están acompañando. Y realmente se han puesto la camisa de la empresa para defender los intereses del Estado. Licenciado Perdomo, ¿quién hace las facturas, la ENE o EEH? La facturación la hace EEH, es decir, quien consumió, ahí está el medidor y por eso EEH pues va, lo mide y le deja. Muy bien, entonces es EEH la que decide promediar en tiempos de pandemia. Es correcto. El uso de los promedios, y aquí es importante mencionarlo, el promedio es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que solo se utiliza en situaciones extremas, situaciones de que vino una persona y le amenazó con una pistola o con un cuchillo o un machete al operario de H, pues obviamente si él no pudo hacer la medición fidedigna, está bien que se utilice el promedio, solo en situaciones extremas. Pero utilizar masivamente, utilizar indiscriminadamente el promedio y más aún, o asumirlo como norma. Sí, correcto. Es decir, asumirlo como así opero y me relajo y en vez de me siguen pagando los 10 millones, no mando a la gente, no contrato gente, no contrato los vehículos, las cuadrillas y solo promedio, eso nos ha beneficiado, nos ha impactado negativamente al ENE. Nosotros ahora estamos siendo un poco más disciplinados y más rigurosos en no permitir la utilización de esta herramienta. Y en la pandemia, realmente en la pandemia, el uso del promedio pues ha impactado negativamente porque ha generado una distorsión enorme. Le doy un claro ejemplo. Usted estuvo encerrado en su casa con toda su familia, pues obviamente su consumo va a aumentar. Pero si yo le promedio con lo que consumió en enero o febrero de 2020, le va a salir por debajo de lo que consumió. Ahí es una pérdida para el Estado.
Pero ahora le doy el ejemplo de un comercio, de una industria, que en marzo cerró, que no ha abierto todavía, pero yo le promedio a su consumo de enero. Ahí lo estoy ahogando, lo estoy matando, porque él tiene que pagar por algo que no ha consumido. Entonces, Y eso es lo que ha ocurrido en muchísimos casos que han sido denunciados. es correcto. Ahora bien, ante ese planteamiento de muchísimos pequeños empresarios, microempresarios, medianos empresarios, a los cuales EEH les ha presentado una facturación promediando su consumo, evidentemente cobrándoles un servicio que no les ha dado porque las empresas han estado cerradas, tiene una manera la ANE, que al fin y al cabo es la responsable de todo esto, de resarcir esos daños. Es correcto. Aquí nosotros hemos presionado y obligado a EH a revertir esas situaciones. Sí, vemos que está avanzando fuertemente en poder revertir estos promedios y también... ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo. Va un poco lento, pero va avanzando en revertir el uso del promedio. Y aquí también con el equipo de la gerencia de distribución, nosotros como ENE hemos salido a revisar y, para decirlo de una forma coloquial, de ponerle el punto en la llaga, el dedo en la llaga a EH, decirle, usted promedió aquí y no debió utilizar el promedio. Tiene que revertir. Entonces nosotros, eso genera también situaciones contractuales y administrativas que hay reclamos que darle a EH. Entonces, a nivel técnico operativo, lo estamos obligando, estamos siendo muy disciplinados en no utilice el promedio, solo en situaciones extremas, y si lo utilizó, tiene que demostrarnos que era una situación extrema. Y hemos ido al campo a revisar si era extrema esa situación. Entonces, estamos siendo muy enfáticos en ese sentido, en no permitir el uso del promedio. ¿Cómo le cobran las faltas a EH? ¿Cómo lo sancionan cuando se pasan de la línea? Es muy importante. El contrato, y aquí es algo algo que sí está muy bien establecido en el contrato, ya tiene las salvaguardas para este tipo de situaciones. Por los incumplimientos ya hay todo un mecanismo contractual y legal para poderle hacer efectiva las multas y sanciones. Nosotros, Dios mediante, estaremos cerrando en los próximos días el año 3 y estaremos procediendo a las multas y sanciones de incumplimientos del año 2 y del año 3. Ahorita no le puedo, por razones estratégicas, no le puedo dar el monto exacto, pero sí es un monto muy fuerte, muy significativo, que por lo menos recuperamos un poco esos perjuicios que se le ha ocasionado al Estado de Honduras. Pero, recalcamos, no es saludable estarnos dedicando a multar si está un problema fundamental estructural, que es reducir pérdidas sin atender. Más allá de EEH, quisiera que en el último segmento del programa que desarrollaremos después de la siguiente pausa, nos sintetizara si la interventora, más allá de EEH, como he dicho, tiene un plan integral y cómo piensan desarrollarlo. Vamos a darle por última vez la palabra a nuestros patrocinadores. Siga por favor con nosotros, que en el siguiente segmento los detalles de la caricatura, los últimos detalles de la caricatura de nuestro invitado y mis últimas inquietudes. Licenciado Gabriel Perdomo, la interventora de la ANE, ¿tiene un plan? Sí, tenemos un plan. Tenemos un plan con respecto al plan integral de todos los problemas estructurales, pero usted me había hecho la pregunta del plan de EH como tal, ¿verdad? Sí. ¿O quiere que le diga? Empecemos por EH y después amplía el foco. Nosotros se lo decimos de la forma más transparente en cualquier esquema, lo hemos dicho y lo repetimos, en lo privado y en lo público decimos lo mismo. Primero, con EH tenemos varios escenarios planteados y estamos listos para transitar cada uno de ellos. El primer escenario es la renegociación profunda del contrato. Una renegociación que permita condiciones más beneficiosas para el Estado. Recuérdeme el dato, ¿para cuántos años es el contrato originalmente? 7 años, 7 años. Estamos en el cuarto, ¿no? Año 4, sí. Sí.
Entonces, faltan 3 años de vida todavía del contrato. Continúe entonces. La renegociación profunda del contrato. Escenario número 1. Para eso nosotros tenemos toda una propuesta, todo un análisis técnico, legal, operativo, para crear nuevas condiciones favorables y que atiendan los problemas reales. Número 2, escenario 2. El escenario de la terminación amistosa del contrato. Es decir, que no podamos renegociarlo, es decir, seguir trabajando con EH. Tenemos que terminar el contrato de forma amistosa, de forma transitoria, utilizar todos los mecanismos que tiene el contrato para terminar dicho contrato. Y el escenario 3, que también es un escenario dentro de los mecanismos y salvaguardas del contrato, es la terminación del contrato como tal. Es decir, LENE y todos los involucrados transitan todo ese camino de cláusulas para poder terminar el contrato con EH. Y algo muy importante que quede claro, que la neutralización de la demanda que tiene EH contra el Estado de Honduras es transversal en cada uno de esos escenarios. Es decir, LENE, la Comisión Interventora, está trabajando fuertemente y tiene toda una estrategia legal, operativa, técnica, financiera, para poder neutralizar esta demanda que no consideramos nosotros justa ni que corresponde y que tenemos los elementos necesarios para este sentido. ¿Y el plan más allá de EH? El plan es una serie de acciones estructurales integrales que van de atender lo que le mencionaba anteriormente, el tema de atacar las pérdidas técnicas y no técnicas en la red de distribución, ese como elemento 1 para fortalecer el flujo de caja. La solución integral de EH es otro elemento fundamental de nuestra arquitectura estratégica. Después, el fortalecimiento de la red de transmisión para aumentar las capacidades de transporte. Es decir, tenemos muchos problemas porque tenemos una red muy obsoleta, muy vieja, que no nos permite inyectarle más energía a las necesidades. También estamos fortaleciendo la oferta energética. Aquí estamos trabajando fuertemente para operar Patuca 3, para que entre al sistema. Estamos fortaleciendo el mercado de oportunidad, una herramienta muy buena, que no se le ha dado ese empuje desde que se creó de 2014, de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica, y estamos lanzando, y aquí es importante, porque algo que le ha afectado negativamente al ENE es la falta de planificación, andar haciendo a la carrera las cosas, es en el tema de lanzar las licitaciones público internacional de los próximos 360 megavatios que se ocupan en el corto y mediano plazo, y los próximos 500 megavatios para los próximos 5 años, tal como lo establece el plan de expansión de generación. Es decir, desde ahorita ya nos estamos preparando porque la economía cada año va requiriendo más energía, va demandando un mejor servicio eléctrico, entonces lo mejor es a paso lento, tranquilo, pero seguro, estar haciendo licitaciones público e internacional para alcanzar buenos precios internacionales. Y así también, perdón, solo termino, la modernización institucional, alcanzar la escisión de las 3 empresas, que eso, insertar 3 empresas altamente competitivas que compitan con el privado, que le ganen al privado y que esos réditos sean para el Estado de Honduras. Hay muchos departamentos del país en donde el servicio de suministro de energía eléctrica es una pesadilla. ¿Lo reconoce usted o no? Claro que sí, y es una pesadilla histórica y que pesa sobre nuestros hombros, y nosotros estamos fuertemente para resolverle esas situaciones. Hemos encontrado soluciones muy buenas en el litoral atlántico, en el departamento de Olancho, pero falta aún más. Tenemos una deuda histórica por el departamento y gracias a Dios. Allá hay un proyecto muy bonito, muy social, de construir un circuito de distribución. También tenemos... aquí quiero agradecer el apoyo del BID, que ha inyectado $150 millones para mejorar la red de transmisión, hay energía, se genera energía en el país, pero ¿de qué sirve si no se puede llegar a donde se consume? Entonces, eso también hay que inyectarle, y ahí nos está apoyando muchísimo, en especial para las grandes necesidades que tenemos en el Valle de Sula. Entonces, realmente como usted puede ver, uno tiene que atender todas las necesidades de forma paralela, contundentes y con muchos recursos financieros.
No solamente los departamentos y las regiones que usted ha mencionado, señor Perdomo, claro. también en Occidente, para mencionarle algunos departamentos con graves problemas de suministro de energía eléctrica. Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, por ejemplo. Casi es un asunto generalizado. ¿Cuál es la solución integral? La solución ahí integral, estimado, para esos departamentos puntuales, también el ENE tiene proyectos sociales para la construcción de circuitos de distribución, que eso es lo que más se requiere. Por ejemplo, ahorita estamos empujando fuertemente un proyecto de Iriona, que no tiene energía eléctrica, realmente en pleno siglo XXI, el de Brus Laguna que le mencioné, y los departamentos a través de FOSODE para atacar municipios en casi todos los departamentos de Honduras, en la zona occidental, en el litoral atlántico, en el sur también hay muchas necesidades y en la zona centro. Entonces son una gran cantidad de proyectos, casi más de 150 proyectos que estamos impulsando para construir esos circuitos de distribución. Aprovechándome de su gentileza y de la autorización que me dio al inicio, mientras conversábamos, yo estaba elaborando aquí una caricatura para usted, don Gabriel Perdomo, interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tengo ya la caricatura terminada. Gracias a Dios nos ajustó el tiempo para semejante tarea. Voy a hacerle una fotografía, que es la única manera que tengo ahora de ponerla en sus manos para trasladársela. De una fotografía y se la envío a su teléfono, esperando que usted la reciba mientras se la comparto al público. Este es el dibujo con el que honramos la presencia hoy en el programa Vanegas de don Gabriel Perdomo Zelaya, uno de los interventores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La he transmitido ya, a ver qué le parece el dibujo. Realmente, licenciado, quedó impresionante, es casi un sueño tener una caricatura suya, ¿verdad? Realmente ver todas sus caricaturas y ahora verme reflejado, quedó lindísima y creo que a mis hijos les va a gustar muchísimo, ¿verdad? Ellos van a ser los más alegres con esta caricatura. Le agradezco de todo corazón, me ha encantado muchísimo la caricatura. ¿Está bien el peinado? El peinado quedó, hizo maravillas, hizo milagros usted con el peinado. Realmente. Muy bien, me alegro mucho que le agrade. Voy a enviarla a su despacho mañana lunes, seguramente. Muchísimas gracias. Quiero formularle unas últimas inquietudes y sí, quiero que me las responda, por favor, con una palabra. ¿Qué es lo más importante en la vida? El amor a Dios. ¿Cuál es el primer deber de un funcionario público? La honestidad. ¿Nos juega limpio EEH? No. ¿Quién pagará los 60.000 millones que debe la ENE? Si no se hace nada, el pueblo hondureño. ¿Cómo se autocalifica la interventora? Compenetrada. ¿Dónde está el dinero? En funcionarios corruptos, empresarios corruptos. ¿Hacia dónde va la ENE? Hacia una transformación profunda. ¿Qué adjetivo le merecen a usted los térmicos? Una situación crítica hace unos 25 años. ¿Cuál es la principal sombra de este gobierno? Realmente podríamos decir que el tema de salud nos ha golpeado mucho. ¿Cuándo se fue la luz de la ENE? Hace unos 15 años. ¿Quién lo alumbra a usted? Dios. Le agradezco mucho su presencia hoy en el programa, señor Perdomo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Le deseo muchísimos éxitos. Gracias. Hemos conversado este domingo a través de Televicentro con el señor interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Gabriel Perdomo. Le hemos ofrecido también una caricatura, como hacemos siempre con todos nuestros invitados, hablando de los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A todos, gracias. Adiós. Y se fue la luz.